Desde las instalaciones de Diario Jaén en este análisis del día que debe empezar, como siempre, con la triste noticia del recuento de fallecidos. En las últimas 24 horas han fallecido en Jaén y su provincia 9 personas. Nuestras condolencias a todos sus familiares y amigos. En total de fallecidos desde que se inició la pandemia por el coronavirus es de 105 personas en Jaén. Hay 39 positivos más, por lo tanto la cifra global se nos va a 1.136 y afortunadamente hay 44 personas curadas, con lo que la cifra total se eleva a 200. Sin más dilación, entrevistamos hoy a una agricultora, María Inés Casado Lara, de Villanueva de la Reina, a la quien le damos la bienvenida por estar en esta entrevista telemática. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por acogerme en vuestro programa. ¿Cómo se encuentra el campo? ¿Ha llovido? ¿Va a llover próximamente? ¿Cuál es la inquietud de los agricultores de la provincia en boca de María Inés? Ha llovido bien, va a seguir lloviendo, con lo cual nos beneficia, estamos contentos por esa parte. Y el campo, pues tratando de continuar con las labores propias de cada cultivo y tratando de abastecer los mercados para que el resto de la ciudadanía y nosotros mismos podamos seguir encontrando aquellos productos de primera necesidad en nuestros establecimientos a la hora de hacer la compra. María Inés, usted es olivarera y algodonera. Empecemos por el olivar. ¿Qué hay que hacerle ahora al olivar? ¿Se le ha hecho todo? ¿Se necesita mano de obra? No, el olivar ahora mismo entra en un periodo de una cierta tranquilidad porque prácticamente todo el mundo ha terminado de curar, se ha arado para voltear un poco la tierra para que se oxigenara después de la lluvia y después del periodo de la campaña, de la recogida de cosecha y todo esto, se ha podado y se ha quemado o incorporado los restos de poda, cada uno en su vertiente, y ahora pues al menos en esta zona de mi comarca lo que se va a empezar a preparar es la siembra del cultivo del algodón, que ya se está haciendo, ya ha habido algunos cultivos y de hecho ya hay algunos algodones nacidos, pero la mayoría de ellos se siembran ahora en el mes de abril. En esta comarca siempre nos hemos fijado un poco la fecha para mediados de abril, con base a que para cuando se celebra la romería de la Virgen de la Cabeza el algodón esté nacido o naciendo. Este año, bueno, pues quizá la situación de lluvias que se prevé para la semana que viene va a hacer que se retrase un poquito más y nos metamos un poco más adelante del 20, el 22 de abril, cuando se empiece a sembrar. Una fecha extraordinaria. María Inés, hablemos de precios. Según el Pool Red, el precio del aceite de oliva está en 1,724 el lampante, 1,899 el aceite virgen y 2,086 el aceite virgen extra. Una ruina. ¿Qué le dice a usted esta cifra? Esto es una ruina para los agricultores que producimos, para los productores, porque obviamente eso no cubre las necesidades de los gastos que conlleva este cultivo. Y en la provincia de Jaén hay muchas zonas donde somos minifundistas y gracias a eso, pues, bueno, es la propia familia la que trabaja en sus explotaciones, un poco más llevadero esta situación de bajos precios. Pero he oído en estos últimos días, me consta, que se está trabajando con el Ministerio de Agricultura en el tema de la ley de cadena alimenticia y en la ley de cadena específicamente con el sector del olivar, y creo que ahí hay mucho que hacer y mucho que plantear, porque solo el hecho de que se ponga en un documento de venta, en un contrato de venta, que se cumple la ley de la cadena, no garantiza que esos precios realmente estén siendo así. En el olivar y en cualquier otro producto ahora mismo de la huerta, sobre todo de nuestra provincia. Quizá en Jaén menos, porque tenemos menos diversificación de cultivos, pero sí más en otras provincias. Hay que seguir trabajando en ese tema y desgraciadamente el aceite no está siendo rentable.
¿Usted cree que las movilizaciones de finales de enero surtieron efecto o con esto de la pandemia, con esta grave crisis humanitaria, no solo sanitaria, sino humanitaria, se han cortado esas presiones que se estaban realizando a intermediarios, incluso al gobierno? A ver, las manifestaciones de las últimas que se realizaron a último de enero y en mediados del mes de febrero han empezado a dar sus frutos. Se ha visto algún movimiento, como digo, aparte por parte de las administraciones y de la Unión Europea con este tema, pero evidentemente la situación que tenemos de pandemia con esta crisis sanitaria y ciudadana que nos está afectando tanto es ahora mismo el principal objetivo, yo creo que de todos. Y debe de ser así. Primero está la salud y primero está curarnos, salir de esta situación y que se pierdan el menor número de vidas posibles. Después, pues sí, habrá que seguir con las movilizaciones, habrá que seguir reivindicando que el campo lo está pasando mal, que ahora estamos haciendo un esfuerzo, como he dicho antes, por estar ahí y por seguir manteniendo los productos para que no haya una escasez, pero que así no se puede seguir sosteniendo nuestras explotaciones. Estamos perdiendo dinero, perdiendo prestigio y es una situación que también nos angustia mucho porque nuestras familias también tienen que comer y también es necesario que en nuestra casa entre algún dinero. Porque hay algunos grandes superficies, algunos supermercados siguen vendiendo aceite como reclamo, es decir, a muy bajo precio. Efectivamente, sigue siendo así, como sigue siendo el mismo caso a lo mejor en Huelva, me consta por un compañero que trabaja allí con la fresa o en otras provincias con otros cultivos. Y no es lógico ni lícito que el aceite se utilice de reclamo cuando es una grasa totalmente saludable, que está probado y más que diagnosticado por todas las entidades sanitarias, por las universidades y por los laboratorios más competentes. Es un producto de primera necesidad y sin embargo se trabaja y se juega con él para atraer a la gente a que compre otros productos, rebajándole su precio de una forma, bueno, no quiero ser tan reincidente, pero es que es cierto que se está vendiendo muy por debajo de lo que sería rentable. No pedimos ganar, si nosotros no queremos hacernos ricos con esta historia, los agricultores lo que queremos es vivir de nuestras explotaciones, pero vivir con un cierto desahogo y con una cierta tranquilidad, como cualquier padre o madre de familia en sus casas con sus trabajos. Y María Inés, ¿qué precio sería ese? ¿Precio justo? ¿Precio de rentabilidad? Pues, hombre, muchos serían de desear, evidentemente, pero todo lo que baje de 2,40, 2,50 en un aceite lampante, en un aceite de oliva, es estar por debajo. Lo interesante sería poder llegar hasta mínimo a los 3 euros en un aceite virgen extra. De ahí para arriba. Todo lo que sea por debajo es quitarle valor al producto. Pero bueno, por desgracia estamos trabajando con precios mucho más irrisorios que todo eso. Hablaba usted antes de minifundio, de pequeños propietarios, de ahí la importancia de la colectividad, de la agrupación, de la unidad. Usted forma parte de Interóleo, que es una buena experiencia para conquistar mercados desde esa unidad, de ese esfuerzo común para que se rían menos de nosotros en el sentido literal de la palabra. Claro, y es interesante que haya grupos como Interóleo, que está funcionando y funcionando muy bien, pero también sería conveniente que no fuese el único, no tiene por qué haber un solo grupo. Y mi petición es que todos ellos funcionen, pero con la vista puesta en el futuro, en conseguir mejor calidades, en diversificar dentro de la producción oleícola. Tenemos diferentes variedades en nuestra provincia de aceituna, todas ellas muy saludables y muy competentes. Y yo creo que lo que hay es que saber vender muy bien cada producto y saber explicarle a la ciudadanía que cuando vayan a hacer la compra sepan diferenciar el valor y las propiedades que tiene cada una de esas variedades y que las pidan y las paguen a un precio que sea justo.
hay que seguir por los grupos, hay que seguir por ese trabajo, hay que seguir sobre todo por la calidad y produciendo, adelantando quizá las cosechas, adelantando su recogida a un momento óptimo donde se puedan conseguir aceites de auténtica calidad como los está haciendo en este caso Interolio, claro. María Inés, si ahora fuese una temporada de jornales en la aceituna, ¿habría gente? Sí, sí la hay. Mira, el campus tiene siempre un número de gente que trabaja por campañas, evidentemente. Hay, por desgracia, mucha mano de obra que no tiene ahora mismo nada, que va a tener que echar mano de estas medidas que ha puesto en marcha el gobierno para poder conseguir que entre algún tipo de ayuda de renta mínima o alguna ayuda a sus casas. Y si ahora se volviese a abrir un periodo de aceituna, habría. Con mucho cuidado y con muchas precauciones, porque evidentemente en las campañas de aceituna la gente trabajar a 2 metros es un poco complicado, pero sí, evidentemente que sí. Ahora, tampoco estamos diciendo que sea de verdad necesario, como se ha oído, en el campo mucha mano de obra, ni que se juegue con esto y que se llame a que acudan personas a trabajar especialmente ahora mismo en la situación que tiene el campo. Y en la situación que tiene me refiero a cuanto a recolección de productos. Obviamente no todo el problema está, y yo lo quiero dejar aquí muy claro, en la mano de obra. Hay gente de sobra ahora mismo para trabajar, lo que no hay es mercado para poder vender y absorber toda la producción que se está generando diariamente en nuestros campos. Damos un cambio no radical porque seguimos con la agricultura, María Inés, pero hablemos de algodón. El algodón llega a Jaén con el Plan Jaén de los años 50 y 60 y se instala en el Valle del Guadalquivir, en la campiña, en la llamada campiña de Jaén. Hubo un brote enorme del algodón, desapareció prácticamente con fincas testimoniales y ahora parece reverdecer la siembra de algodón, ¿verdad? Efectivamente, cada vez se está viendo más producción, hay más hectáreas y es un cultivo que se trabaja bien. Primero fue un cultivo muy familiar donde toda la familia podía trabajar y podía conseguir un dinerito. Y ahora, pues gracias a la mecanización, es un cultivo que no da excesivos quebraderos de cabeza, salvo que vengan años de unas plagas, pues bueno, o años como en nuestra comarca en que hubo esas grandes inundaciones que dejaron las tierras muy mal y que costó mucho trabajo. Aquel año fue fatídico para el algodón porque las plagas se sucedían una detrás de otra por la misma suciedad y forraje que había dejado el río, ¿no? Y que atraía muchísimas plagas. Pero bueno, es un cultivo, como digo, que se lleva bien, que no da demasiado trabajo y que da un excelente resultado. No tanto por el precio que lleva la fibra, que tampoco es que sea demasiado bollante, pero gracias a las ayudas de la Unión Europea es un cultivo que se defiende bastante bien. Yo creo que eso ha hecho que se vuelva otra vez a sembrar y que haya más personas que estén optando por darle a sus tierras otra vez ese uso. Mucho cuidado con esto porque estamos en una provincia muy olivarera. Sabemos que el algodón también genera un hongo que es muy perjudicial para luego el olivar. Cuidado con las tierras que se utilizan para sembrar el algodón, que después se quieran reconvertir en olivar o al revés, porque podemos estar entrando en favorecer nosotros mismos tener problemas luego con esas siembras. Recuerdo, María Inés, un reportaje que dábamos no hace mucho en Diario Jaén, donde se decía y se confirmaba por todos ustedes, los productores, que el algodón de Jaén principalmente viajaba a China, a Vietnam, a la India y a Bangladesh, o sea que era exportación prácticamente todo. Sí. Todo, prácticamente se lleva todo, sí. Es muy cierto que se trabaja muy poco de ese algodón dentro del mercado nacional. Bueno, está bien, si allí se paga mejor o si allí es más necesario,
por desgracia, nuestras desmotadoras han venido abajo, funcionan pocas, aunque también es cierto que hay mucho algodón sembrado en la zona de Sevilla y que allí, bueno, pues sí que hay algunas cantidad más de desmotadoras que, bueno, embalan ese algodón y que sacan de él una fibra bastante buena, bastante aceptable, pero por desgracia, digo por desgracia porque está bien vender las cosas fuera, pero estaría mucho mejor si fuésemos capaces de autoabastecernos, y con el algodón tan precioso y tan valioso que se cría en nuestra Andalucía, deberíamos de tener suficiente para abastecer las necesidades del Estado español y no tener que llevarlo fuera. Pero bueno, eso ya son pensamientos que deben tener las administraciones, la Unión Europea y quienes luchan por ello. María Inés, ¿usted también en el algodón está agrupada en una cooperativa, en alguna agrupación? Sí, en una agrupación de producción integrada en la zona de Andújar, y ahí estamos alrededor de 70 algodoneros y tenemos entre todos casi 300 hectáreas, que es lo mínimo que se necesita para tener un técnico que nos las controle, que las visite, que las revise regularmente y que, bueno, pues en casos de necesidad esté ahí, nos asesore y nos ayude. Es cierto que la mayoría de los que estamos ahí tenemos ya muchos años de experiencia en el cultivo del algodón, pero el apoyo de los asesores que han estudiado mejor ese cultivo y que a diario se están actualizando y evolucionando con los nuevos productos que se pueden utilizar y las nuevas técnicas, hace que favorezcan nuestra participación y nuestras recolecciones. Sí. Perdón. Una pregunta volviendo ya al genérico agrícola. ¿La PAC en qué quedará después de esta pandemia, de esta crisis, incluso de identidad de la Unión Europea? Pues no lo sé, y me da un poco de miedo, porque es cierto que estamos teniendo una situación económica con esta pandemia muy agobiante. Y bueno, espero que el otro día oía a alguien que comentaba o que solicitaba pues que la Unión Europea echara mano un poco del dinero que todavía había pendiente de pago para algunos agricultores que se habían quedado perdón, por problemas, no habían cobrado o habían tenido alguna serie de incidencias y estaban pendientes de resolver, y que había ahí un stock de dinero que se podía utilizar para ayudar a la crisis sanitaria. A ver, con todos mis respetos, vuelvo a repetir que soy consciente y soy la primera en saber que primero hay que salvar al mundo y que la salud es lo primero. Pero mucho cuidado cómo se utilice ese dinero, porque el resto del año es largo y los agricultores no están para sufrir más recortes. Y finalmente le preguntaría a María Inés Casado Lara que nos transmitiera un mensaje de esperanza ante esta desazón de víctimas, más de 16.000 víctimas en España, y como les decía, ya hemos superado la barrera de los 100 en la provincia de Jaén. Es cierto que tenemos una situación muy crítica y que es muy doloroso ver cómo cada día fallecen miles de personas en todo el mundo. Yo solo puedo decir que no tengamos miedo, que luchemos, que juntos lo conseguiremos, que esto es una situación que revertirá, pero que también hay que tener en cuenta que lo mismo que ahora apoyamos todas las tardes con nuestros saludos y nuestros aplausos al personal sanitario, cuando esto acabe hay que fortalecer la sanidad pública, hay que estar ahí, y el campo va a seguir apoyando, aguantando lo que pueda y apoyando en todas estas situaciones. Que tengan mucho ánimo, que esto va a pasar, que lo vamos a conseguir y que después pelearemos por lo siguiente que haya que pelear, los bajos precios o lo que sea necesario. Un saludo, y quisiera, si me lo permites, también tener una voz y un saludo. Me preocupa mucho el tema de la violencia de género y quería poner mi granito de arena. Por favor, aquellas mujeres que están sufriendo violencia en sus casas, que están encerradas con sus maltratadores,
que vayan a las farmacias, que pidan la mascarilla 19. Con eso, desde las farmacias van a saber que tienen que apoyarlas y que tienen problemas en sus casas. Un saludo de verdad para todos, mucho ánimo. Vamos a salir de esta, estoy convencida. Maravillosas palabras las de María Inés Casado Lara. Muchas gracias por estar ahí y permítame que comparta esta reflexión de alguien ya fallecido, de Steve Jobs, que fue el creador de Apple y del iPhone. Decía, tu tiempo es limitado, de modo que no lo malgastes viviendo la vida de alguien distinto. No quedes atrapado en el dogma, que es vivir como otros piensan que deberías vivir. No dejes que los ruidos de las opiniones de los demás alcancen tu propia voz interior. Y lo que es más importante, ten el coraje para hacer lo que te dice tu corazón y tu intuición. Buenas tardes y hasta esta noche.